Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde continuaremos con la lista de reproducción, programación de microcontroladores PIC con MPLAB X y el compilador X8. En este video toca explicar lo que es la comunicación SPI o Serial Peripheral Interface o interfase de periféricos serie. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y le des like a este video, porque así ayudas al canal a seguir creciendo y a seguir generando nuevo contenido. Sin más preámbulo, comencemos. Este módulo de comunicación en el microcontrolador PIC pertenece al módulo MSSP o puerto serial maestro síncrono. La comunicación SPI se basa en un bus de comunicación de 4 hilos, donde vamos a tener la señal de reloj, una señal que se llama MOSI, o que significa la salida del maestro, entrada del esclavo. Quiere decir que del maestro, esta señal MOSI va a ser salida. Tenemos la señal MISO, que es la entrada del maestro, salida del esclavo, lo cual va a hacer que esta en el maestro debe de ser entrada, en el esclavo es la salida. Y tenemos también la señal SS, que significa selección del esclavo. SS está negada, por lo que para hacer la selección del esclavo tiene que pasar a 0, ¿no? A un nivel lógico 0. Entonces esta comunicación pues permite tener varios esclavos conectados a la red, donde se va a compartir los hilos de comunicación, que es el MOSI y el MISO, y para cada uno de los esclavos se requerirá que el maestro tenga una salida disponible para poder identificar a qué esclavo es el cual se le va a mandar la petición o el mensaje. Por eso cada uno de estos tiene su propia señal SS. Como ya lo habíamos mencionado, pues el SPI es una comunicación de datos serial síncrona, y a diferencia de I cuadrada C, esta es full duplex, que quiere decir que nosotros podemos estar mandando o transmitiendo datos y al mismo tiempo recibiendo datos por la señal de entrada de MISO y mandando datos por MOSI. Es una comunicación maestro-esclavo, lo cual significa que el maestro siempre es el quien inicia la comunicación, el que hace la petición al esclavo para que el esclavo haga cierta actividad. En los microcontroladores PIC, las señales que acabamos de ver las vamos a encontrar como SCK, que sería la señal de reloj, SDO, que sería el MOSI, SDI, que sería MISO, sería la de entrada del maestro, y la señal SS, que es el chip select. También en algunos otros dispositivos lo vamos a encontrar como CS, ¿sí? Chip select o selección del chip. Algunas de las ventajas de la comunicación SPI comparado con I cuadrada C es que esta comunicación es full duplex, ya lo habíamos comentado, permite transmitir y recibir al mismo tiempo. Tiene mayor velocidad que I cuadrada C o SMBus, que es una variación de I cuadrada C, donde las velocidades alcanzan hasta las decenas de megabits por segundo, y se dice que tiene un protocolo flexible donde se obtiene un control absoluto de los datos que se van a mandar. No es tan limitado a la transferencia de bloques de 8 bits, o sea, la transferencia puede ser de 16, de 20, de 30 bits de acuerdo al dispositivo. Esto a la vez hace que se complique un poquito, o que tengamos que para cada dispositivo diferente pues tendremos que checar su hoja de datos para ver cómo es la comunicación o cómo es la trama que se requiere para hacer la comunicación con ese dispositivo. En esta red pues nosotros podemos seleccionar la trama de bits, su significado y propósito. Nosotros podemos definir cuál va a ser el tamaño de la trama y en qué orden se va a mandar. Su implementación en hardware es extremadamente simple y consume menos energía que la red I cuadrada C. Como desventajas, pues consume más pines que la red I cuadrada C, ya que de entrada, pues I cuadrada C solamente utiliza 2 hilos. Entonces, si solamente tuviéramos un solo esclavo, pues tendríamos aún así 4 señales, donde tenemos la señal de reloj, SDO, SDI y el chip select o SS. Hay una variante de 3 hilos donde solamente se requiere de la señal de entrada, SDI, y la señal de reloj y el chip select. A diferencia de I cuadrada C, donde seleccionábamos el chip mediante una dirección de 7 bits, el bus SPI requiere de un hilo, de un pin que
en este caso sería SS, para poder seleccionar el dispositivo esclavo al cual se le va a hacer la petición. No hay un control de flujo por hardware, no hay señal de reconocimiento. O sea, el maestro pudiera estar comunicando cosas y no enterarse de que el esclavo no las está recibiendo. Y funciona solamente en distancias cortas. Básicamente el protocolo SPI tiene 4 modos de funcionamiento que dependen de lo que es la polaridad de la señal de reloj, o CPOL, que se conoce, y el momento en el cual se envía el dato, o SPHA, que tiene que ver con el flanco de la señal de reloj en el cual el maestro va a enviar el dato. Aquí se muestra el primer modo, el modo A, donde recordemos que el chip select o el SS está negado, por lo cual está en estado alto. Es su estado alto. Aquí es un 1, aquí es un 0. La señal de reloj o estos modos dependen de la polaridad de la señal de reloj o SSK, donde el idle o modo de espera, ¿sí?, está en alto, puede estar en alto como es en este caso, en este modo, o puede estar en bajo en modo de espera. Entonces aquí el modo de espera es alto, y la señal el momento en el cual se envía el dato, en este caso del modo A, se envía en el flanco de subida de la señal de reloj. Como pueden observar, aquí está un flanco de subida, aquí es donde se manda o se transmite el bit que se va a mandar hacia el esclavo. Los modos tienen que ver con el estado de espera de la señal de reloj y con el momento en el cual se transmite el bit a comunicar. En el modo B tenemos otra vez la señal SS en alto. Tenemos ahora el modo de espera de la señal de reloj en bajo, y se transmite el dato en flancos de bajada. Como pueden observar aquí en estos instantes de tiempo, que sea el flanco de bajada, se transmite el bit a comunicar. En el modo C, otra vez nos encontramos con la señal de chip select en alto y el modo de espera de la señal de reloj en alto, y el envío de los datos se hace en flancos de bajada, como se puede observar. Y en el modo D se tiene el estado de espera de la señal de reloj en bajo, y la transmisión del bit es en flancos de subida. Flancos de subida, en este momento el maestro estaría transmitiendo los bits de los datos que se quieren enviar hacia el esclavo. Este es el diagrama de bloques de lo que sería el módulo MSSP configurado como maestro o esclavo SPI, donde podemos ver a simple vista los registros que vamos a estar utilizando, y tenemos los 4 pines que también podemos configurar en el microcontrolador PIC. Entonces se tiene el SDI, que equivaldría al MISO, que este pin tiene que estar configurado como entrada. Tenemos el pin SDO, que equivaldría a MOSI, ese sería MISO, ese sería MOSI, y tiene que estar configurado como salida. El pin SS solamente se va a configurar cuando tengamos el modo esclavo, ya que sería la señal que llegue por aquí, estaría indicando al esclavo que se va a activar la comunicación. Y la señal de reloj, que es el pin SSK, pues depende de si es esclavo o maestro. Si es esclavo, tiene que ser entrada. Si es maestro, debe de ser salida, porque el maestro es quien da la señal de reloj. Podemos observar que podemos tener varias señales para poder generar la señal de reloj. Y aquí está lo de la selección del flanco, ¿no?, que acabamos de ver en la diapositiva pasada. Tenemos el registro de corrimiento, donde se va a llegar el dato o se va a mandar, dependiendo si se va a recibir o a transmitir. Y toda la transmisión y recepción se va a hacer por medio del registro SSP BUF. Los registros del PIC que vamos a estar utilizando es el SSP STAT, SSP con 1, SSP AD y SSP BUF. El primero pues nos va a poder configurar algo de lo del modo de funcionamiento. El SSP con también vamos a configurar si es maestro o esclavo SPI, y también nos va a permitir configurar la polaridad de la señal de reloj. Y el registro SSPA nos va a servir para poder establecer el baud rate, y el registro SSP BUF, como habíamos dicho ya, es el registro donde vamos a escribir o a leer los datos que estemos recibiendo y transmitiendo. Vamos a explicar brevemente lo que son los registros que vamos a utilizar. El registro SSPA, en realidad solamente vamos a estar utilizando 3 bits.
El primero es SMP, donde este nos va a permitir seleccionar en el momento en el que el PIC va a leer el dato que va a llegar por SDI. Si le ponemos un 1 a este bit, lo vamos a seleccionar al final de la señal de dato. Ahorita vamos a ver el diagrama para que se pueda observar un poquito mejor. Y si le ponemos un 0, el dato de entrada muestreado va a ser a la mitad del tiempo de la señal de dato. Entonces, ahorita lo vemos en el diagrama para que quede un poquito mejor explicado. El bit SKE es quien nos va a determinar el flanco en el cual se va a transmitir el dato, lo que acabamos de ver. Si le ponemos en 1, la transmisión de datos ocurre en el flanco de bajada, o sea, de activo a estado de espera. Y si le ponemos un 0, la transmisión de datos ocurre en flanco de subida, o sea, de modo de espera a activo. Y por último tenemos el bit BF, que nos va a indicar o que nos va a servir para la recepción únicamente, y nos dice que si es un 1, la recepción está completa, o sea que el dato que ya se recibió está guardado en SSPBuf, o que SSPBuf está lleno ya. Si es un 0, la recepción o el dato todavía no llega completamente. Se dice que SSPBuf aún está vacío. Estos son los únicos bits que vamos a utilizar para la comunicación SPI, ya que los demás bits son para la comunicación I cuadrada C. Del registro SSP con 1 vamos a utilizar los siguientes bits. El primero es SSPOP, que nos va a indicar cuando haya una sobreescritura de datos recibidos. O sea, cuando este bit sea 1, quiere decir que llegó un dato, no lo leímos, y llegó otro dato y se sobreescribió sin haber leído el primero. Entonces, este nos indica un desbordamiento de recepción. El siguiente bit es SSPen, que ya lo habíamos utilizado, es para habilitar el puerto serie. En este caso habilita la señal de reloj, SDI, SDO y SS. El bit CKP es el que nos va a cambiar lo que es la polaridad de la señal de reloj. Si lo ponemos en 1, la señal de reloj, el modo de espera estará en alto. Y si lo ponemos en 0, la señal de reloj, el modo de espera, estará en bajo. Y los bits SSPM, que también ya habíamos utilizado para establecer el modo de funcionamiento en I cuadrada C, ahora lo vamos a utilizar para establecer el modo de funcionamiento en SPI. En este caso tenemos 5 modos de maestro SPI. Lo único que se diferencia uno de otro es que la señal de reloj, la velocidad de la señal de reloj. Tenemos que la señal de reloj puede ser FOS entre 4, o sea, la frecuencia de ejecución. FOS entre 16, FOS entre 64. Podemos tomar también como señal de reloj la salida del timer 2 entre 2. Y también podemos usar la misma fórmula que usamos en I cuadrada C para generar la señal de reloj. En el siguiente diagrama vamos a poder observar un poquito mejor todo lo que acabamos de mencionar. Cuando se activa el SS o el chip select, pues el maestro tiene que empezar a mandar la señal de reloj para que haya una transmisión de datos en la red. Entonces, si seleccionamos que el estado de la señal de reloj, el estado de espera sea bajo, pues entonces tendríamos ¿no? Si lo ponemos en alto, sería Igual otra vez es el estado de espera de la señal de reloj en bajo, y el estado de espera de la señal de reloj en alto. Aquí podemos observar que ya nos indica que son los 4 modos de funcionamiento. Después tenemos en estos de aquí, son los flancos en los cuales ocurre la comunicación o la transmisión de datos por SDO. En este caso podemos observar que aquí sea en flanco de bajada, flanco de subida y flanco de bajada. Aquí es donde se manda los datos. Después tenemos también el SDI, el bit SMP, que nos decía que nos determinaba el momento en el cual se iba a hacer el muestreo de la señal de entrada. Si lo ponemos en 0, nos dice que va a muestrear el dato en la mitad de lo que dura el ciclo, ¿no? Si lo ponemos en alto, acá está, SMP igual a 1, lo va a hacer al final de la señal de dato, ¿sí? Hasta el final. Esa es la diferencia entre seleccionar SMP igual a 0 o igual a 1. Los 4 modos de funcionamiento pues nos los dan tanto la polaridad de la señal de reloj como el flanco en el cual se va a transmitir el dato aquí.
Como vimos, también tenemos la posibilidad de generar la señal de reloj a partir de la fórmula que vimos también para I cuadrada C, que sería esta, donde pues tenemos que despejar el registro SSPAD, que es el que va a determinar la velocidad del reloj. Aquí tenemos una tablita con algunos ejemplos. Tenemos utilizando FOSS a 32 MHz, que sería una frecuencia de trabajo de 8 MHz. Si nosotros le ponemos un 13 en hexadecimal al registro SSPAD, entonces tendremos una velocidad de 400 kHz de power rate. Y aquí tenemos varios ejemplos con diferentes velocidades de comunicación. Para alcanzar la mayor velocidad de comunicación, pues tendríamos que utilizar como señal de reloj FOSS entre 4, que sería directamente la frecuencia de trabajo, ¿no? Estaríamos hablando de 8 megabits por segundo, en el caso de un FOSS igual a 32 MHz. Eso sería todo con respecto a la teoría o al funcionamiento del módulo MSSP en modo SPI, todo lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar enviando datos y recibiendo datos son estas secuencias y modos de funcionamiento que hemos nosotros visto a lo largo del video. Entonces, si te gustó el video, comparte con tus amigos, dale like, ya que así apoyas a nuestro canal a seguir creciendo para seguir produciendo nuevo contenido. En el siguiente video estaremos haciendo una aplicación ya de este protocolo, comunicándolo con algún dispositivo mediante esta red SPI. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.